Muy buenas noches para con todos. Es un gusto estar de nuevo con cada uno de ustedes compartiendo estos pequeños momentos que van a ser de gran edificación tanto para su vida como para la nuestra. Nos acompaña el anciano que preside nuestra congregación para ampliar y profundizar en cada uno de estos temas que traemos para ustedes. Buenas noches. Amén. Buenas noches, Raúl. Gracias. Bien sentirme y poder entrar una noche más a los hogares y a los trabajos, lugar donde se encuentren las personas que abren su corazón para escuchar esta palabra que Dios tiene para sus vidas. Así es. Venimos conversando sobre retomar el camino. Y usted dijo algo muy interesante la semana pasada cuando habló de Pedro y Cornelio, el episodio que está en Hechos 10. Si quieren lo pueden buscar en su Biblia y lo tienen allí a la mano. Porque Pedro reconoció algo. Él dijo, creo que el camino que hemos estado transitando no estaba equivocado, porque era el que el Señor les había dicho, pero ahora le estaba mostrando otro norte. Y Pedro, es necesario que mate, coma, ve, y Pedro va a los gentiles. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención cuando Pedro llega, y es que dice, no sabe cuán abominable, esa es la palabra, es para un judío sentarse a la mesa con un gentil, pero Dios nos ha dicho que lo que Él limpió no lo llamemos inmundo. Y ahí se nos abre el compás, o bueno, yo siempre he dicho que ahí fue nuestro momento especial porque nosotros siendo gentiles, en esa comunión, en ese camino de Pedro, vino la salvación a nosotros o se abrió al punto que ellos mismos dicen, ok, no solamente Jesús vino a los judíos, sino que también sobre ellos, de hecho, se derramó el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese transitar de Pedro, ¿qué cree usted que sucedió allí en ese camino? ¿Qué pensaba él? Usted decía, yo no voy a comer nada inmundo, comentaba Pedro, yo animales cuadrúpedos, nada que ver. ¿Cómo cree que fue ese proceso de Pedro? Ese proceso de Pedro es el que tenemos todos los días. Ahora tenemos que entenderlo. Unos los podemos superar y otros no los podemos superar. Y nos vamos a justificar nuevamente en la palabra, ¿no? ¿Cómo así? Explica ahí cómo. Okay. Digamos si Pedro hubiera dicho, está bien, yo veo esto pero no creo que sea de Dios. Okay. Y simplemente no hubiera ido. Y hubiera seguido viviendo su vida buena, correcta, pero no obediente. Que creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Jesús dio el ejemplo más claro. Y el ejemplo más claro es la cultura en la cual Jesús viene a crecer y desarrollarse. Era prohibido que un hombre hablase con una mujer y una mujer con un hombre. Correcto. Cuando lo hizo, rompió un principio cultural. Tú sabes lo que Pedro en ese momento y Juan sintieron verlo a Jesús hablar con una samaritana. Eso era un golpe, era como una pedrada en un par de ojos para ellos. No podían aceptarlo, era inconcebible. Que asumimos según su vestimenta también era casada. Exacto. Porque era muy distinto la vestimenta de la doncella a la mujer casada. Entonces, si tú te pones en ese momento, Jesús para ellos en ese momento no estaba haciendo algo correcto, solo estaba rompiendo un principio cultural. Okay. ¿Sí? Ellos durante años creyeron en Dios y evitaban pasar por Samaria. El camino era más rápido por ahí, pero evitaban pasar por ahí y seguían creyendo en Dios. Había algo tan fuerte culturalmente, pero lo ponían religiosamente. Jesús luego hace otro rompimiento cultural. Entra a la casa de Zaqueo. Nadie iba a entrar a la casa de Zaqueo, nadie. Ninguno de los discípulos te aseguro que hubiera entrado a la casa de Zaqueo. Correcto. Cuando Jesús entra de Zaqueo, nuevamente, el hecho de entrar, que estaba rompiendo otro principio cultural,
lo vieron a Jesús como un hombre pecador. Sí, ¿Cómo puedes entrar a la casa de un pecador? sí. Murmuraron contra él, de hecho. Entonces, nuevamente, ¿cuántos de nosotros, y me voy a incluir ahí, nos limitamos a hacer algo por principio cultural? Porque se vería mal. Claro. Y como se ve mal culturalmente, entonces el mejor justificativo para mí es irme a lo religioso. Te voy a poner de esta forma, para poder que nos puedan entender. Me gusta ser romántico. Y quiero tener una noche romántica con mi esposa. La cena. Hay música bonita, romántica. Luis Miguel dice Bueno. que es muy romántico. Vamos a poner. Pero llega un par de ovejas a la casa. ¿Un par? Llegan un par de ovejas a la casa. Ok. O miembros de la iglesia, para ponerlo así. Y la casa del pastor. Cuando calienta el sol. O en la noche que llevaré. Y entonces, culturalmente, el escuchar eso, culturalmente, estoy en pecado. No he hecho nada malo. Correcto. Nos ubicamos en este sentido. No he hecho nada malo. Estoy con mi esposa, estoy pasándole un momento romántico. Estoy escuchando una música que no es lasciviosa, no está haciendo ningún culto al sexo, el sexo ilícito, no. Es algo romántico que está hablando del amor. Pero culturalmente, la cultura dice, no debes de escucharla. No dice la Biblia, culturalmente. Y como quiero justificar la cultura, pecado. Se entiende. Entonces, en ese momento hay una retracción. Y eso ocurre con todo, porque clasificamos música del mundo, aunque todo es del mundo, cristiano no, ¿verdad? Correcto. Yo tengo que hacer nuevamente lo que hablábamos el miércoles anterior, hacer una diferenciación. Si yo no rompo un principio bíblico, no es pecado. No es pecado. O sea, cuando ese principio se rompe, entonces, aun cuando sea bueno, no es bueno. Correcto. Si alguien me dice, pero fumar no dice nada en la Biblia. Bueno, no necesito que diga que fumar es malo en la Biblia. O sea, hay estudios científicos, hay enfermedades que provoca el cigarrillo, entonces no tengo que buscarme el justificativo en la Biblia para que me digan que eso es bueno. A la misma cajetilla se lo dice. Entonces, hay una razón. Entonces, en la suma de todo esto, hay muchas cosas que culturalmente no las hacemos porque nos dicen que es pecado. Y yo creo que Jesús, cuando vino, como dijo, hay un principio, ¿no? Digo, yo no vine a abrogar la ley, vino a que se cumpla. Por eso nadie lo puede acusar a Jesús que abrogó, rompió, quebrantó una ley, nunca. Culturalmente las rompió toditas. Toditas las rompió Jesús. Pero ¿por qué quería Jesús hacer eso? Porque Jesús lo que quería demostrar era esta parte. Voy a otro principio. Cuando él entra al templo, ¿qué hablaba de la cultura? El que tira más plata, el que lleva más sacos de semilla al templo, era el más religioso, el que amaba más a Dios. Correcto. ¿Verdad? Y lo lleva a esa cátedra que era cultural, no era pecaminosa, no digo, el otro pecó. Porque este es el concepto, ¿no? Y está sentado ahí y les hace la pregunta cultural. ¿Y ustedes quién cree que dio Dios más? De ellos dio más. No quién pecó, sino quién dio más. Entonces, ¿qué te dice la cultura? Casi llevó un camión de semilla. Y había la viuda que puso 2 denarios ahí. A ella no la tomaron en cuenta. Entonces empezaba la cultura de quién da más o quién tiene más. Correcto.
Jesús nunca lo ubicó en el pecado, lo ubicó a la cultura. Nuevamente nos rompe la cultura y nos dice, no, ella dio más. Ella dio más. Es ilógico. Claro. Entonces, cuando tú ves todo esto, yo creo que no se rompe el principio de dar. Porque si hay una persona que gana $10 y da $1, y hay que gana $10,000 y da $1,000, entonces tú dices, no, al que da 1,000 vamos a ponerlo de líder y el que da 1 mejor que siga en la iglesia. Sí. Entonces, hay mucho camino que recorrer, hay muchas cosas que tenemos que entender, pero ¿cómo rompemos esto? Si nos vamos a la parte donde damos cierta libertad, podemos caer en una iglesia de libertinaje. Si vamos al otro lado, caemos en un lado dogmático, religioso, legalista. Debe haber siempre el equilibrio. Siempre debe haber ese equilibrio. Tú te sientas y vamos a un restaurante y dices, señor, tráeme una cerveza. Señor, tráeme una cola. ¿Quién de los dos, si pasa alguien, nos juzga primero? Aquí jugaría el de la cerveza. ¿Por qué? Bueno, si es alguien cristiano, inmediatamente debe estar tomando, o quizás cuántas lleva, y es algo cultural, pero dentro de la iglesia. Ese es el punto. No se preocupan de nada, porque te pueden ver robar, puedes hablar mal de un cristiano, Correcto. puedes criticar a alguien, y delante de 20 cristianos. O sea, yo me puedo reunir con 20 cristianos, hablar mal de alguien. Y todos, algunos me van a hacer coro, me dicen, sí, tienen razón. Otros, sí, no, qué bárbaro, no. Y salgo de ahí y sigo siendo el más santo y el más bueno de todo el mundo. Correcto. Pero ahí sí te ven en una mesa con una cerveza. Se acabó el mundo. Hagamos una pausa y consultemos a las personas. Yo sé que usted no toma y se cuida mucho de eso. Y, al menos de no. Y no toma. A mí me gusta el vino. No lo tomo todo el tiempo, pero me gusta. Sí, me gusta. No cualquiera. Que tiene que ser fino. Sí lo puedo tomar. A ver, una pregunta, ya está la caja abierta en los comentarios. Descubriendo los corazones. ¿Les gusta o es bueno tomar vino? ¿Sí o no? Colóquenos allí sus comentarios para ver quién está pecando y quién no. Allí vamos, viendo nuestro... O si consideran, es bueno lo que pones ahorita, ¿no? Si pecan o no, ese es el punto importante, ¿no? Exacto. Porque tenemos que llevar esta parte que es tan importante, de qué es pecado. Y la acusación, y te aseguro que se descubren muchas cosas, porque hay cosas que yo no quiero que tú sepas porque tú vas a pensar que es pecado. Entonces, como no quiero que tú sepas, entonces yo hago esto, y si lo hago. Correcto. Y si lo hago. Y el punto es que ese beneficio es irnos a un lado y no andar en la senda. O sea, nuevamente, si nosotros le damos más peso a eso que a esto, la iglesia se va perdiendo. Porque nos transformamos realmente en dar criterios de lo que parece y lo que no es. Así es. Ese es el problema. Y creo que, bueno, habrá muchos que aunque lo toman, colocarán, yo no tomo. Pero me gustaría. Sí. Recuerdo una oportunidad, estaba con una persona, no fue acá por si acaso, aunque aquí también me pasó, pero no voy a comentar nada. Y tuvimos un accidente, íbamos a un campamento juvenil. Lastimosamente el carro donde íbamos era un Jeep y la transmisión se le fue al chico, y en una carretera que es peligrosa ya chocamos, nos llevamos por delante a otra persona que venía de frente, y en medio del nerviosismo esta persona, gracias a Dios, no nos pasó nada ninguno. Nos llevamos el Jeep, fue a un taller, y este chico que iba conduciendo me dijo, Raúl, estoy acalorado, estoy preocupado, necesito tomarme una cerveza. Íbamos a un campamento de jóvenes y él, aunque ya tenía cierto tiempo en la iglesia, es una persona
nueva, tenía algo de tiempo, pero me dijo así, necesito tomar una cerveza para calmar. Tómasela. ¿Qué les podía decir? Entonces pasa, y muchas veces podemos jugar en base a eso, pero no, creo que no es algo Sí, de como señalar. te digo, nuevamente, romper el principio, ¿no? He visto personas, yo voy a respetar personas que tengan un concepto claro de por qué lo hacen. Como digo, no asumo culturas que no son. Porque hay personas que simplemente lo quieren hacer porque está de moda. También, O sea, voy a poner este caso. Vamos a cenar y tú pides vino. Entonces yo digo, yo también quiero vino, aunque no tome vino, pero quiero estar bien. correcto. Entonces yo te respeto, quieres tomar vino, tómate vino. Yo no tomo vino, no porque voy a considerar que es pecado o porque es malo, sino porque no tomo, simplemente. Como que, digamos que a ti te guste el pato y a mí no me gusta el pato. Te vas al infierno por comer pato. Claro. Bueno, puedo imaginar la cara de Pedro cuando le pusieron ese pernil de chancho allí bien y él, Y te lo comes. y él nunca había comido de eso y Y bueno, tú, tú debía haber sido algo realmente muy... hacerlo. Sí, y creo que marcó un antes y un después, golpeó mucho la tradición. Rompió todo el esquema a Pedro, Se ¿no? entendió, correcto. Y aunque Pablo es quien es llamado a los gentiles, Pedro también abrió ese camino. Y a tal punto que Pedro desarrolla una iglesia muy importante en Roma. En Roma. Bueno, sí, correcto. Entonces nos da a entender lo que no había otra forma. No había otra forma. Si, yo recuerdo también, una vez me invitaron a una comunidad indígena, ¿no? Y la gente es muy amorosa, muy cariñosa. Uno termina de predicar, ¿no? Y entonces ya uno va a comer y sabe cómo preparan y estaba viendo cómo preparaban la comida, ¿no? Esa es la parte delicada. Y entonces yo decía entre mí, ¿y ahora qué pretexto pongo para no comer? Porque no me gustaba nadita cómo estaban preparando la comida, ¿no? Ni qué estaban preparando. Pero entendí que, y ellos también, yo creo que el concepto de ellos al poner la comida ahí, fue, todo el mundo estaba esperando a ver cómo no como, y qué digo. Y el silencio era tan Tan silencioso. tétrico, ¿no? Porque te quedan viendo todo el mundo a ver qué hace. Y yo dije, bueno, Dios, ayúdame. Y fui, y en vez de masticar me tragaba, pero el punto más importante a donde quiero llegar es que una vez que comí eso y rompí todo lo que estaba en mi pensamiento, era como hacer de ellos. Y sabes que se rompieron muchas cosas y se soltó. Si yo hubiera hecho lo contrario, te aseguro de que era la última vez que lo podía ver y no, por mucho que hubiera hablado cualquier cosa, estaba levantado un muro tan alto que hubiera dicho, sí, lo estoy escuchando, pero váyase. Sí. Creo que de hecho hubiesen olvidado el mensaje por lo que le impactó esto. Entonces, yo creo que a veces tenemos que permitir que vivir en la senda del Señor Jesús, aprender más de eso, nos cuesta, nos va a costar mucho, ¿no? Nos va a costar y creo que a mí me cuestan 10.000 cosas, muchísimo, ¿no? O sea, hay una cosa de querer entender, pero poner nuestra mirada en el Señor y en el corazón de las personas es lo que Dios nos manda. Así es. Ya para ir finalizando, recuerdo que la palabra dice en Hebreos que Moisés salió, pero se sostuvo mirando al invisible. Creo que cuando Moisés fija la mirada, de hecho, invisible aparece con I mayúscula, así que sabemos que se refería a Dios. Dios. Moisés sale con su mirada puesta en Dios, a pesar de que no lo conocía muy bien, pero venía de una cultura egipcia. Pero, ¿qué tan importante que nuestra mirada esté en Dios? No mirando por dónde camino, sino mirando el camino. ¿A quién realmente es ese camino con C mayúscula? Nos va a ayudar a tener comprensión, paciencia y a entender. El ejemplo que pones ahora. Moisés vino preparado como un príncipe. ¿Sabes? Los egipcios, el príncipe era
nada más ni nada menos como tener un Dios en la tierra. Correcto. Fue cuidado de esa forma, en su vestimenta, en su educación, en su alimentación. E irse a tratar a gente que era esclava. ¿Cómo lo preparó el Señor? Arrea cabras y ovejas, primero. O sea, tuvo que entender lo que es empujar a gente, vivir con estiércol de cabras y ovejas, para luego llevarlo a rescatar a un pueblo que olía y percibía al olor de una cabra y una oveja. Y fue la única forma de él poder amar y sacar ese pueblo. Así es. De lo contrario, él se convertía en un tirano, porque seguía viéndose como un príncipe. Y yo creo que eso nos ayuda. Algo que me viene es como el americano. El americano va a cualquier país del mundo, predica la palabra. El gringo, si es de sentarse, comerse el mote, comerse la guatita, el encebollado, lo va a comer, y chévere, que gringo. Pleno, ¿verdad? Si andar sin zapato, anda sin zapato. Pero no te deja Burger King, no te deja McDonald's. Sigue siendo americano, pero se adapta rápidamente a una cultura. Y por eso la gente lo atrapa rápidamente. Entonces, el ecuatoriano, para hablar de nuestro terruño, se va a otro país y sigue pensando en la guatita, en caldobola, extraña la tierra y nunca se adapta al lugar que está y lo rechazan. Pero cuando logra insertarse culturalmente, aceptar esa cultura sin dejar de ser quien es, está adentro. Así es. Yo creo que es lo que tiene que hacer cada persona que nos escucha. Adaptarnos y esperemos que el reto que fue lanzado, no solo el vino, ¿no? ¿Qué cosas considera usted que la iglesia o usted en su pensamiento considera que es pecado? Bailar, escuchar música, no lo sé. ¿Qué paradigmas tiene? Ayúdenos con sus comentarios, ábrase. Si quiere ser anónimo, sea anónimo, pero si no, ponga su nombre. Pero queremos alimentarnos en el próximo programa y responder bíblicamente sin ser dogmáticos en cada una de sus preguntas. Así es. Igual todo lo que ustedes colocan, somos muy celosos en primero no juzgar y no estar lanzando juicios sobre lo que comentan o no comentan. El mensaje final es ese. Recordemos que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y el Señor nos ha llamado a caminar por sus caminos, a andar por sus sendas, que son de justicia, que son de paz y que nos permite prosperar. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos el miércoles que viene. Pásela bien, disfrute lo que quede de semana y el domingo estamos todos de nuevo en la iglesia gozándonos en lo que Dios está haciendo. Hasta luego. Amén. Dios los bendiga.